Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 47, quinta parte del proceso en contra de Francisco Muñoz, beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán, en el nuevo reino de la Galicia por el año de 1618 a 1630, más o menos, basado en los documentos. Aprovecho para agradecer a todos los que a través de mensajes me han dado alientos diciendo que esta serie se les ha hecho muy interesante y que han aprendido mucho, porque pues, al final de cuentas esa es la misión. Los documentos nos muestran parte de la historia y es un placer. Entonces, la primera parte hablamos sobre la ascendencia de Francisco Muñoz y otros pormenores. En la segunda hablamos ya de los que lo acusaban, sus enemigos, sus ascendencias y qué es lo que hablaban de él. En la tercera, las acusaciones ya plenas y su defensa del padre. Y en la cuarta ya comenzamos con lo que el padre revela en las cartas que deja a su defensa y que explica todos los pormenores de todos los problemas que había, divisiones entre los pobladores de San Salvador de Jalostotitlán y los pueblos circunvecinos y la Villa de los Lagos. Y curiosamente, pues lo volvemos a repetir, todos ellos eventualmente, de una forma o de otra, ancestros de todos nosotros los salteños, a los cuales honramos. Y aún el Jerónimo de Arrona, que parece ser el villano, y es técnicamente el villano, pues él también, como todo en esta vida, tenía sus cosas muy buenas y las tuvo. En este proceso, pues él sale como el enemigo, se puede decir, pero era el enemigo que eventualmente saldó sus cuentas y siguió adelante muchas cosas bien. Bueno, en esta quinta parte continuamos con lo que dejamos en la cuarta y dice de la siguiente forma. Si mal no lo recuerdo, nos quedamos en algo que estaba mencionando un indio fiscal que se llamaba Gasparillo. Okay. Y aquí el sacerdote empieza a decir de que él, por tal de que los indios asistieran a misa y se indoctrinaran, pues aparte a veces los maltrataba y era muy severo. Todo eso se utilizó en su contra. Pero aquí comienzan ciertas cosas que para mí son interesantes y al final de cuentas que es parte de lo que pues me quiero enfocar. Porque es mucho de lo que hablar. Este documento, vuelvo a insistir, es tan grande y tiene tanta información que cada cosa que lees le puedes sacar y extraer jugo y que te deja muchas cosas que te ayudan eventualmente para entender muchas cosas. Pero ya hablaré con mi estimado amigo, que sería cronista emérito de San Miguel el Alto, eh, Jesús Ortega, alias el Simio, sobre esos pormenores. Pero aquí me enfoco en lo que dice que el señor provisor Mateo de Alarcón, ¿ok? Que fue junto con el don Fray Juan del Valle, mostraba todas las cosas en contra de mí, dice, ¿no? Que el dicho Jerónimo de Arrona le había dicho que constara toda su hacienda, pero iba a ir en todo en contra del padre, ¿ok? Y es cosa, dice, muy averiguada que el juez que enviaron a estas causas, que es Francisco Pérez Rubín, beneficiado de la Villa de los Lagos, es mi capital enemigo y amigo mucho del dicho Hernando de Rona. Y aquí va a decir a continuación por qué era su capital enemigo. Y es una cosa muy curiosa, pero que tiene mucho sentido por qué lo serían. Ya que era una pequeña guerra
de poderes y de influencias en esto. Y es mi enemigo por muchas controversias que hemos tenido en razón de la vecindad del beneficio que está muy junto al mío, ¿no? El de Santa María de los Lagos, su beneficio, y el beneficio de San Salvador de Jalostotitlán. Y demás es mi enemigo porque como clérigo arrogante y presuncioso, el obispo, mi señor, averiguó que como se confirma en sus firmas, bachiller sí lo era o no. O sea, está diciendo que era enemigo de él porque supuestamente Francisco Pérez Rubín firmaba como bachiller y no lo era. Y dice, y pidió el título y no mostrándolo, le mandó que no se firmara bachiller, como no se lo firmó. Impresionante, detallitos. Entran en enemistad, completamente, aquí lo demuestra, ¿no? Mientras estuvo en el obispado, hasta después que se fue. Y por estar yo presente en todo, con el obispo Fray Juan del Valle, presente en todo, y ha oído decir estas cosas por mandado del obispo, me tenía odio, de más que llegó a la dicha de los lagos, la que es la cuaresma del año de 1618, dejó dicho Francisco Pérez el partido y se fue a Guadalajara, a la estancia de su sobrino, y llegó y no hallándolo a él en su beneficio, me envió a llamar al mío para que acudiese a lo necesario de su servicio en la villa y le llevara de comer de mi partido al obispo. Como lo hice, y esto lo sabe Nicolás García, que está en la ciudad, que era fiscal de su señoría y su criado, y que el fraile Alonso de Villavicencio, que está en compañía de su señoría, y el padre Andrés Gómez, que está en Guadalajara, y otros, muchos de la villa, que lo vieron, lo vieron como enemigo y como tal hizo la causa contra mí, diciendo a los dichos testigos lo que habían de jurar. Increíble, ¿no? Entonces, uff. En las primeras partes había mencionado yo esto, ¿no? De que Francisco Pérez Rubín había metido mano y era amigo completamente y ha llegado de Arrona. Y aquí ya está completamente diciendo, no. No solamente es mi enemigo fatal, terrible. Terrible la situación para todos estos. Insisto, es el 50-50. Vamos a darles el beneficio de la duda, porque, pues, esta es una declaración, esta es una acusación. Ahora vamos a la defensa, ¿no? Ok. Y vamos a más adelante. Y dice, porque a Felipe Sánchez, indio principal, no quiso curar en contra de mí, este indio principal, le apedreó y riñó mucho con él. Me lo imagino, ¿no? O sea, llega y tienes que hacer eso, ¿no? Y ahí luego, a un lado y en unas piedras, y ahí te voy. Ay. Y también riñó con un Bartolomé Ruiz, indio capitán de la iglesia, y lo mismo con Pedro Gregorio, cantor. Fue notorio de esta casa un hombrecillo vil y borracho,
públicamente en la dicha de los lagos y en otras partes, que se llama Francisco Chaide, ¿no? Ya lo había mencionado. Y dice, a lo que teniendo ya como hombre de papeles y negocios, le tenían dado el dicho Jerónimo de Arrona poder para que enviase a estas causas y a otras suyas, y después de a haber hecho, lo trajo a una estancia suya del papalote, donde le sembró aquel año una sementera de maíz, y luego murió en la Villa de los Lagos, una muy rara muerte, rabiando como todos. Los de allí dirán, tengo por cosa muy averiguada que el padre Tomás Ruiz, clérigo, este es otro, que también, pues en los mismos procesos que también hubo ahí en Santa María de los Lagos, pues hay declaraciones en contra de él que, válgame, tuvo un pleito cañón contra Alonso López de Espinar y pues te quedas tú, caramba, que aquí sí la tenían difícil los del obispado de Guadalajara para poder ir a Santa María de los Lagos y poner en cintura a estos, porque se tiene que entender que, o sea, esta gente estaba ahí porque podía estar ahí, porque debía estar ahí, no era para las personas frágiles de corazón o sea, era una zona terrible de peligrosa y pues ahí se iban nada más los hombres a hacer lo que los hombres hacemos, ¿no? A pelearnos por la primera que salga encima. Clérigo estanciero en mi beneficio que del beneficio se confesar por ser mi enemigo, ¿no? Bueno, aquí Tomás, muy averiguado que el padre Tomás Ruiz, señor clérigo, estanciero, en mi beneficio con quien mandase del beneficio se confesara por ser enemigo, habrá confesado muchas veces de estas indias, como confesaba siempre de Confino, ¿no? A Ana María, mujer del Pedro Pablo, suegra de Juan Martín del Ángel. Oh, está diciendo, este es el padre, uno de los padres que después el sacerdote declara y que yo dije en que sería en la tercera parte, en donde, según las constituciones de Fray Alonso de Montúfar, pues los beneficiados tenían el negocio de permitir si sus feligreses, cuando se confesaban en otros lugares, les aceptaban esa confesión o no. Porque la obligación era que se confesaran con ellos. Si se confesaban en otro lado y el cura de almas, que era el beneficiado, tenía el derecho de validarla o no. Entonces aquí ya está diciendo esto, que esta Ana María, mujer del dicho Pedro Pablo, suegra de Juan Martín del Ángel, confirmando, ¿no?, que era la esposa de Juan Martín del Ángel, india principal, puesto que el Pedro Pablo era indio principal de Mitic, y como enemigo les habrá dicho algo en las confesiones, ¿no? El padre que los confesaba de pilón les decía cosas acerca de este sacerdote. O fuera de ellas, porque es muy amigo del dicho Hernando de Arrona. Ahí está. De más que este dicho Pedro, padre Tomás Ruiz, le había yo dado recaudo y permiso para que en su estancia y en todo el partido diese misa y administrase la confesión. Bueno, al padre le dio permiso ahí. Confirma lo que estaba yo diciendo acerca de las constituciones de Fray Alonso de Montúfar. El padre del beneficio daba permiso para confesar o para dar misa. Si él no permitía a un sacerdote que llegara y diera misa o confesara, no era válido. Confirma.
Y quejándose el padre Hernando de Ortega, mi vecino, en los beneficios, vecino porque estaba si mal no lo recuerdo, en Teocaltiche, si no me equivoco, por mi causa y por haber yo dado a el permiso, le había mala vecindad, le hacía mala vecindad. No, terrible, terrible. Y era causa, perdón, y era causa que sus feligreses no fueran a él ni le ayudesen con cosa, ayudesen con cosa, ni su parroquia, y en esto le obedecía de quitar el ornamento y permiso que le había dado. Y demás que dicho padre Tomás Ruiz tenía en su casa consigo a una mujer casada que se llama María de los Ángeles. Y había mala opinión que estaba con ella en mal estado. Y el señor obispo lo supo y le envió a notificar un mandamiento que luego la echase de su casa. Y de hecho, esto no era algo que ellos podían negar, porque, insisto, en las constituciones del primer concilio de México de 1555 se estipula que no podían tener mujer en su casa, porque daba puerta a esto, a que se hablara de ellos. Por supuesto. ¿Cómo no? Pues eran hombres, y ya lo vimos, terrible, ¿no? Y entonces ya cuando se escuchaba un rumor, pues tenían que ellos actuar inmediatamente. Señor obispo lo supo y le envió a notificar mandamiento que luego la echase de su casa y estancia, y presumió, dijo el dicho Tomás Ruiz, que yo fui la causa y realmente que no fui ni jamás. O sea, le echó la culpa. Y él dice, yo no fui ni jamás a mi amo. Dice, jamás dada ni a mi amo el señor Fray Juan del Valle. Dice, y porque este señor es mi enemigo y por dejarle en nuestros beneficios, y por dejarle que entre en nuestros beneficios, el padre Hernando Ortega se fue a la Villa de los Lagos en compañía del dicho Francisco Pérez, beneficiado, que juntos harían contra mí, ayudando al dicho Jerónimo de Rona para echarme de mi beneficio. Esta mujer, María de los Ángeles, hermana, aquí está, de Juan Martín del Ángel, que es mi capital enemigo. Y aquí estoy viendo, María de los Ángeles, creo que es la que casa con un señor Alvarado. Y creo que estos, si mal no lo recuerdo, eran los que eran vecinos de los Escoto Tobar, allá por las tierras del Halconero. Tengo que revisar esto porque ya aquí ya me brincó que era hermana de Juan Martín del Ángel. Entonces, pista para las ascendencias de ellos, que es mi capital, por la enemistad que me tiene haberla casado con la dicha india de Metic. O sea, Juan Martín del Ángel capitula por la enemistad que me tiene por haberlo casado con la dicha india de Metic. Que esta mujer, cuando el señor obispo la mandó echar de las estancias de Tomás Ruiz, se quiso venir a vivir al pueblo de Metic y a Mezquitic y al de Metic, y yo no lo consentí, ni dejé a los indios la consintieran.
en sus pueblos por ser mujer de mala lengua y ejemplo. Y por esto también está muy contra de mí el Juan Martín del Ángel, obviamente por su hermana, ¿no? Su hermano y el padre Tomás Ruiz. Aquí tengo que decirlo, fuera de todas el proceso de lo que es Francisco Muñoz de Bohorquez en contra de todos aquí ya. Todos, enemigo de todos. ¿Por qué? Porque fue a poner en cintura a todos. Todo indica que este señor llegó a poner en cintura a todos, y cuando tú llegas a poner en cintura a un lugar, todos y cada uno de los que están ahí eventualmente se unen, porque como lo dice el viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y ahí se unen. Hacen una religión en contra de ti y apártate, ahora sí. Y más con el precedente que ya tenía este señor, pues como dice el dicho, agarra fama y acuéstate a dormir. Ya tenía un precedente en un error que cometió de flaquezas de carne, como él lo dice. Llega, se echa de enemigos a todos por querer corregir, y estos dicen, mira nada más quién nos quiere corregir. Y en realidad sí los tenía que corregir porque esa era su misión, ¿no? El beneficiado, al final del cuento. Lo que oyó a los indios en Mitig cuando hizo mis descargos y estaba y a estas indias en el pueblo de San Gaspar. Y continúa. Continúa, qué interesante. Y también lo que es público y notorio, y se dice de los que van y vienen de un beneficio a otro, y lo mismo declare el padre Juan de Estrada, beneficiado de Mexticacán, sería, de lo que es público y notorio, y lo que dicen los que van y vienen de un partido a otro. Y también el bachiller Lorenzo Rodríguez de la Vera, beneficiado de la villa de Aguascalientes. Declare también Quijada, ¿no? Francisco Quijada, que fue por notario al partido cuando fue a estaba esta causa Francisco Pérez Rubín, y después no quiso que lo fuese sino Francisco Chaide, como cosa de Arrona, y hombre que haría lo que ellos quisiesen declarar. Y el dicho Quijada, Francisco Quijada, ¿no? Como un de los testigos, como incitando a los testigos que presentaban a Rona y Martín Vázquez y Juan Martín del Ángel y Gonzalo de Hermosillo, que también me quería mal por haberlo amonestado de que dejase a una india llamada María Magdalena, casada con un mestizo, y por otras induelas, no sé, indias por ahí, del pueblo de Jalostotitlán, donde él vivía con sus padres, y porque era un hombre de mala lengua que quería que reñía con todos los sacerdotes, y que andaba en estado y conmigo lo hizo un día enterado con una mulata de la estancia de Pedro Álvarez, y declare Luis de Rivera, española, Luisa de Rivera, española, viuda, vecina, y lo declaró riñó contra el padre y lo declaró Luisa de Rivera, española, viuda, vecina de Guadalajara. Como el dicho Quijada le dijo cómo insistían los testigos en Jalostotitlán, y también diga la dicha viuda como el mulato que fue intérprete en la causa, como insistían los indios testigos
antes de entrar ante el juez Francisco Pérez Rubín. Todo manipulado. Y continúa y declare: Luis Pérez, casado con una sobrina de Hernando de Rona, que lo sabe, y como la India, que dicen de la estancia de Álvaro Gutiérrez, María Magdalena, le ha dicho en contra de los que está escrito, y cómo no dijo tal que sabe en esta causa, y que en Guadalajara, en presencia del padre Juan de Rivera, en los hospitales de San Miguel, me lo dijo el dicho Luis Pérez, y esta cuaresma pasada de este año de 1621, en esta Ciudad de México, me lo volvió a decir, y el Jueves Santo en la plaza de esta ciudad me encontró Ana García, madre de Martín Vázquez y media hermana, ¿no? Hermana del dicho Jerónimo de Rona. Y fíjense lo importantísimo que es esto. Y llorando y dándome el pésame de mis trabajos en presencia del canónigo Rodrigo de Ángulo y de Alonso de Coelho, su sobrino, y demás hermanos, dijo que no habían tenido razón con su hermano e hijo, pues habían errado todo, mentira, y que todos los indios y las más indias habían muerto malas muertes, como una maldición, y todos andaban corridos después de este pleito. Como lo dije, devastó muchas cosas. Increíble. Y aquí está diciéndole la hermana de Rona completamente eso. Súper interesante. Y andaban, ¿cómo quedé? Dice que la dicha, corridos después de este pleito, y dijo la dicha Ana García: si yo pudiera hablar, declararé esto. El dicho canónigo Rodrigo de Ángulo también lo que sabe y oyó. Y dice: y Juan Malaver, vecino de la Villa de los Lagos, que estuvo también aquí esta cuaresma, y declare allá el dicho Juan Malaver, que es español y honrado, que sabe y nos contó en esta Ciudad de México, y también declare el dicho canónigo Ángulo lo que oyó en el partido y en Teocaltiche y Lagos y en Aguascalientes. Impresionante. Cuando fue de esmero por allí, y también es notorio que la sede vacante o de los capitulares principalmente el deán don Antonio de la Cadena, no me tenía buena voluntad. Pobre, ya el alto mando no le tenía buena voluntad. Pues ahí está, cariño, por ser criado del Señor. Ay, caramba. Y fíjate qué complicado se pone aquí, ¿no? Porque, o sea, este Francisco Muñoz se declara criado del señor obispo Juan del Valle. ¿Okay? Yo hago un libro acerca de un Francisco Muñoz que pasó como criado de Juan del Valle. Este es natural de Guadalajara, hijo de Antonio Muñoz, ¿no? Y de una señora de apellido Nájera. Y el que pasa con el fray Juan del Valle, obispo de la Nueva Galicia, es de la ciudad de Úbeda, hijo de un Juan Muñoz y de una Catalina Muñoz. Caramba, por eso
Cuando vi la primera vez el pase de el obispo Juan del Valle en 1608, no me importó, ni por aquí me pasó, ya que pues aquí está básicamente declarándose este criado, ¿no? Y no era criado, sino que pues estaba a favor del obispo, y el obispo muy a su favor, ¿no? Del señor obispo, con quien estaba mal, el cual ayudó mucho por ser muy, ah, por ser muy ayudante, o creo que sea, a doña Bernardina de Frías. Doña Bernardina de Frías, hija de esta mujer Casilda de Mayoral, viuda de uno de los primeros estancieros ahí en la zona de Jalos y de Santa María de los Lagos, que se llamaba Pedro de Cuadros o Cuadro, y que casan segundas nupcias con Rodrigo de Frías. Es por eso que hay una estancia que se llama Estancia de Frías, ¿no? De don Rodrigo de Frías. Y esta señora, a la cual le dicen la señora del pueblo de Jalostotitlán. Señora del pueblo de Jalostotitlán. Qué buen título, ¿no? Dice que no gustaba que yo estuviese en su pueblo, porque era la estanciera. O sea, ella era la que le tocaba al sacerdote el beneficio, ¿ok? Y esta, como hija de encomendero, era encomendera y señora del pueblo de Jalostotitlán. A menos que se le diga señora del pueblo de Jalostotitlán, porque Casilda de Mayoral haya sido india cacique y principal y señora de ese pueblo de Jalostotitlán, el cual, si mal no recuerdo, mi estimado amigo, y el que es un erudito en muchas de esas cosas de la genealogía, Ricardo Rodríguez Camarena, una vez me comentó que él perjuraba que esa señora tenía que ser india. Obviamente, ya una de dos, hija de un indio, y ya ella ya como, ¿cómo se puede decir? Ya cristianizada y todo eso, pero la mencionaba así. Se basaba en algo, no lo sé, pero aquí está, bueno, ahí está, entre paréntesis, porque la declaran doña Bernardina de Frías, señora del pueblo de Jalostotitlán, que no gustaba que yo estuviese en su pueblo, por solo pedirle el salario del que no me ha pagado un real. No le he pagado. En cuanto que lo administro, ni lo que me deba, ¿no? De un año. Y el dicho de Anne, hablándome, le respondió que dice que pensaba que no había de llegar a más o menos. El dicho de Anne llamó a que se trate las acciones de los indios, Juan Díaz de Pan y Agua, y intérprete en la audiencia de Guadalajara, cual lo hizo y entregó muchas de ellos a la parte, y a Rodrigo de Olivares, que hizo muchas, muchas, no sé, en la lengua de indio. A ver, dice así, parte, y a Rodrigo de Olivares, que hizo muchas de ellas en lengua de indio, lo que significa que hablaba lengua de indio, ¿no? Rodrigo de Olivares, el cual era de Puebla de Los Ángeles, ¿okay? Hijo de un Francisco de Olivares, de un Juan de Olivares, perdón, y de una Francisca Rodríguez,
y la cual era nieta de un señor de Guadalcanal que se llamaba Juan Rodríguez y de una señora llamada Ana Muñoz. Después hablaré de esta genealogía porque se unen a los Rodríguez que eventualmente vinieron acá a Santa María de los Lagos y son de los mismos que son los Rodríguez de Portugal después, ¿no? Unidos todos, entrelazados. Se enlazaron con todas las familias principales, especialmente muchas de las que estaban como obviamente con sus estancias y todo, desde Jalapa, Veracruz, toda la cordillera, llegándole a la Puebla de Los Ángeles. Bueno, porque hablaba de muchas de ellas en la lengua de indio, y por Juan Martín del Ángel, que apenas sabe leer ni escribir, y ha de venir del partido el dicho Francisco Pérez y el dicho Hernán, a este lo mató, ¿no? Jerónimo de Rona. Llevó al dicho partido al intérprete Juan Díaz de Paniagua y a que hablase a los dichos testigos y los persuadiese a lo que habían de decir. Y esto se presumió por ellos, por la parte, y por esto le dio el dicho a Rona muchas cosas, entre las cuales le dio un caballo de ese guayabo, de su hierro, ¿no? Y que vendió a un hijo de Marcos García, vecino de Querétaro, que se había ido. Acabó en Querétaro. ¿Cómo sabía todo ese sacerdote? Válgame Dios. ¿Hasta quién vendió el caballo y dónde se fue? Le tiene que dar gusto a uno este tipo de documentos. Se fue a casar a Guadalajara con la hija de doña Micaela de Areciniega y vendió el caballo en 200 pesos, y esto lo saben los oficiales de la audiencia y mi tío Francisco de Nájera, ¿no? Lo dirá. Y los demás que lo saben lo dirán. Y dice, véanse también las cartas que tiene el secretario y declare Miguel Alconero de Tejada y Silvestre Camacho y su mujer, doña Teresa de Hermosillo, y ojo con eso, que muchas veces me envió a pedir perdonase a su hermano Gonzalo de Hermosillo los testimonios que me le habían dado, ¿no? Y que declararon contra del sacerdote. O sea, su hermano le decía, mi hermano anda mal, perdónenlo. Y Gabriel Sánchez, lo que sabe, Isabel Sánchez, como María Magdalena, india viuda de las que juraron contra de mí, que es de San Gaspar, le dijo muchas veces, teniéndola en su casa, de esta depositada, que ella no había dicho nada en contra de mí, aunque la habían persuadido para ello Juan Lorenzo, indio alcalde del pueblo de San Gaspar, y véase al dicho de un indio de San Gaspar que se llamaba Juan Sánchez, como en la testificación dice que no dijo el dicho escrito, y el Pedro Ortega y Pedro de Becerra, lo que este indio le dijo, que no me lo han querido decir, y también dirán los testigos que dije en el partido como tuve descomulgado, y aquí borran eso, y lo dice, en el pueblo de Jalostotitlán, al dicho Juan Martín del Ángel, me imagino, ¿no? Que tuvo descomulgado al Juan Martín del Ángel por la, que dice, cruzada, y ser, no, aquí no se le entiende, llamamientos a este mismo año
que capitularon, que fue de 1618. Y hasta hoy me debe el dinero de las bulas que le di, que creo que son 4 o 6 pesos, que le debe Juan Martín del Ángel. Nunca le pagó, yo creo. Y ni más o menos, el dicho Jerónimo de Arona me debe las bulas que debo este mismo año de 1618 en 16 pesos y 6 tomines, porque se los pidió, han tenido conmigo mucho disgusto. Y porque se los pidió, han tenido conmigo mucho disgusto. Y declara el canónigo Rodrigo de Ángulo como presentando muchas veces el dicho Jerónimo de Arona, que era la causa de tanta enemistad conmigo, que le había yo hecho lo mismo a Juan Martín del Ángel. Dijeron que no más de mi mala condición, que estando yo en la tarpa a los indios, estando en la tarpa dándole a los indios una plática, les dije en la lengua mexicana: llegaos acá arriba, bandoleros, que lo dije por ellos y no por los indios. Con estas palabras han tomado mucha pesadumbre los dichos. Y también declare el canónigo Bartolomé de Arvide, que es ahora provisor en Guadalajara, como Arona y Juan Martín del Ángel, con otros de estos que juraron contra mí, alzaron en las estancias de Juan de Arredondo y el Hernando de Soto y Simón Cortés, españoles honrados, presentando al dicho Jerónimo de Arona y al Juan Martín del Ángel, que les había ofendido el arrendamiento, fue el que dijo que mucho y que mi mala condición y que me había ido a decir misa las Pascuas de los indios y no quedándome con los españoles. Ok. Había dicho que se había ido con los indios a darle misa en vez de con los españoles. Que estoy tan obligado a ellos, pues el rey paga la real, ¿qué dice? La real por los indios y los españoles. No dan cosas al clérigo y declare, o sea, le pagan lo mismo por ir a darle misa a los indios que a los españoles. Me imagino que es lo que dice. Dice, y declare el dicho canónigo Bartolomé de Arvide, la pasión y enojo que el dicho Jerónimo de Arona mostraba insistiendo a los demás contra de mí. Wow. Hay momentos en que a la hora de estar leyendo, así digo, ¿pero qué es? Pegado a las letras, sin tildes, muy complicado. Pero espero que se tenga paciencia y que se sepa que este es el sabor. También que se diga que el dicho canónimo Bartolomé de Arvide, como siendo a la visita de oidor en este tiempo, que estos capítulos me han puesto antes de ahora, aunque ha habido quejas de mí, de indios y de españoles, nunca tales cosas han dicho de confesiones, ni de indias, y que todos eran de mi condición, que era mala, y que los trataba mal. O sea, que era corajudo. Era cabrón este sacerdote. Todo en razón de la doctrina, con justamente, ¿no? Que viniesen a la misa
también declare que el dicho canónimo Bartolomé de Arvide, como estando el señor obispo don Fray Juan del Valle en Foncalidad, que llamando, dice en Foncálida, que llaman Ojo Caliente, fueron los indios de San Gaspar, que hay en 30 leguas, a quejarse a su señoría, que yo les había sacado de su hospital 52 pesos. Se quejaron los indios, fueron 32 leguas a quejarse que les había sacado dinero. A ver, vamos a ver qué dice. Habiéndome de parecer el señor obispo en Teocaltiche a esta causa, que los indios pedían al susodicho, y el dicho visitador se me mentiría y faleó los cuales indios habían ido a deponer de mí y cómo estaba el dinero en su poder de los dichos indios. Yo tenía una llave de la caja de aquellos y lo tenían como consta de un auto, cual mismo visitador tuvo y puso en los libros del hospital del dicho pueblo de San Gaspar, para que conste de lo que dio mala voluntad a que estos indios me tenían. Los indios le querían culpar de que había faltado una feria. ¡Qué canijos! Declare el señor padre Fray Alonso de Villavicencio, como estando presente con el señor obispo Fray Juan del Valle en el año de 1617 y de 1618 en el partido y por aquellos cercan vecinos en la Villa de los Lagos y Aguascalientes. A ver qué pasa, a ver, pone interesante, cómo los indios iban y venían a quejarse y poder que me quitasen del beneficio, habiendo lo antes hecho y pedido en el mismo beneficio, diciendo que era mala condicionado, y como los mismos indios decían que era insistencia de algunos de los españoles que habían venido, y diga y declare el dicho padre Villavicencio cuán malos son los indios de mal naturaleza de los beneficios, y como todos los que iban con el señor obispo a Zacatecas de allí se volvían del camino. Me escribió por esto y otras muchas cosas. Es notorio que se me mal y tenerme miedo, y así muchos con esto han bastado lo que contra mí han depuesto, y también declare el dicho Villavicencio, como en todas las idas y venidas y estadías del dicho señor obispo, estuvo en el beneficio y nunca vio ni parecía el dicho a Jerónimo de Arrona en presencia del señor obispo, aunque parecieron todos los demás españoles. Jerónimo de Arrona no se le arrimaba al obispo. Aunque hubo en Jalostotitlán órdenes y confirmaciones, y estuvo en la Pascua de Navidad. Esto es súper interesante. El señor obispo estuvo confirmaciones, órdenes, y aparte la Pascua de Navidad, imagínate, en Jalostotitlán. Qué chulada de documento. 1617. Y también declara el señor oidor don Juan de Ábalos y Toledo, como aunque estuvo el beneficio, vamos a ver, en el beneficio en los más de los pueblos de
del nunca habido ni pareció el dicho Jerónimo de Arrona por ser un hombre que siempre andaba yendo de los personajes, y lo mismo el Juan Martín del Ángel. Se le ocultaba al obispo y a todos los personajes. Y también declara el señor Don Oidor como en toda la visita que hizo en mi beneficio nunca tuvo ni oyó decir queja de mí ni cosa contra de buen ministro y cuidadoso de la doctrina, que es lo más importante. Eso es lo más importante para esto. Ya una vez ubicando que, ok, tenía enemigos y su doctrina, lo que tenía que hacer, lo hacía bien. Su desliz y su flaqueza en la torpe pecado que hizo, mínimo a lo que ya se declara aquí. Que todos acudiesen a misa y que por tener algún rigor en estos, los indios no tenían por justo, o sea, los traía bien cortitos y le caían gordo. ¿Y por qué? Porque lo más probable es que el beneficiado anterior era flojo. Y este llegó a apretar, no se lo querían tragar. Y también diga el señor Oidor, cuán malos son los indios de aquella tierra. Y a lo que se refiere aquí más malos de tercos y ariscos y, por supuesto, la naturaleza de los indios de Jalisco. No en vano, dicen, ay, Jalisco, no te rajes, porque no se rajan esos indios. Y así, y se comen la tuna entera, aunque se espine en la mano. Sin duda, esa es la cosa. Si hay algo que se desconoce, es tierra chichimeca, no conquistados por ninguno de los pueblos principales, que serían los purépechas o los mexicas en el centro de México. Nunca. Bárbaros, los dejaban así, que tráguense entre ustedes. ¿Por qué? Porque era gente que no le entraba la cosa. Por eso tenían sus leyes estrictas y solamente así obedece la naturaleza del indio. Hay que reconocerla y ya pudiéndola reconocer, pues la puedes moldear, ¿no? Y en especial que aquí en el partido, y cómo es tan, estando yo en Guadalajara, ahora en el año de 1619, en estos mis pleitos, se fueron a quejar los indios de aquel beneficio de los españoles de él, pidiendo en la Real Audiencia que los echasen de él, y cómo llamaron a los dichos estrados para informar si se convenía y costos ser inducidos los indios a venir a esta queja en la misma audiencia, como en el beneficio lo diría Camacho, Silvestre Camacho, Alonso de Bellerino, Blas Becerra, Francisco Muñoz de Hermosillo, Diego Alonso de Hermosillo y otros que hay, y Juan de Peralta, y doña Teresa de Hermosillo, y Manuel Gómez, y todos estos digan cuán malos son los indios, y también Giuseppe Velázquez de Moya, y el teniente Diego Ortiz. ¿Acabaron siendo malos los indios? No, o sea, son malos, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tenían ellos su república y en su república respingaban. Ahora vamos a ver quién de estos españoles era al mismo nivel que los indios, y por eso es la concordia que había, ¿sí, no? Y véase el pliego de papel que, aunque está simple, de los españoles de Jalostotitlán, que lo trajeron por ser defensa a la Real Audiencia. Se los llevaron a la Real Audiencia. Estuvieron así que lo sacaran. ¡Vámonos! Ya los del pueblo. O sea, estamos hablando aquí de Jalostotitlán. Porque Jalostotitlán, a pesar de que pueblo de indios, pues lleno de españoles. Un hecho. Un hecho. Trajeron para su defensa la Real Audiencia. Y lo V es de esta, y lo V de
Blas Becerra, que lo vea y reconozca, y declare si lo escribió y llevó Camacho. Y Juan Jiménez, este sería el que casó con esta señora que era, no, este es el suegro de la Olivares, ¿ok? Y la llevó a la Real Audiencia de Guadalajara, donde yo lo hube el día que me llamaron. Y vamos a acabar esto porque se acabó el tiempo. Y declare en todo esto Alonso de Villarino, que es el testigo más esencial que hay, por haber jurado quitando el dicho del proceso. Juró y se quitó del proceso. Y declare Miguel Alconero de Tejada, todo lo que sabe, y Gabriel Sánchez y su mujer Isabel Sánchez. ¿Ok? Gabriel Sánchez y su mujer Isabel Sánchez, la cual después fue mujer de nuestro ancestro el Lázaro Martín del Campo. Y Cristóbal Serrano, bordador, y Alonso el mulato mayordomo de Miguel Alconero. Y todos les presente como nunca jamás han oído decir ni murmurar cosas semejantes que tocasen a condiciones, y también si saben que las dichas indias eran cosa muy distinta en entrar y salir en misa, a moler y hacer de comer y otras cosas de servicios que hacen a los clérigos, no notando como a mí, sino a los demás, no solamente a mí, sino como a los demás que ha habido en el Pedro de Rivera y el Pedro Alonso de Ortega, y después en el padre Diego de Rodas, y a todos, como consta, ordinaria, entrar y salir donde quiera que de los demás pueblos. Que hablen y que digan, las indias que entran y hacen de comer, hacen de qué hacer con los padres, entran igual que con todos. O sea, no había excepción a lo que hacían con otros, con él. Está defendiéndose completamente. Sigue la defensa, esto es increíble. Y continúa, ¿no? Pero esta ya es un poquito diferente. ¿Ok? Esa ya es diferente. En la sexta parte, me voy a devolver a una que está también, que tiene muchísima información acerca de todos los declarantes, y suelta otros diferentes tipos de trapitos al sol, que es una chulada, que nos da información acerca de qué es lo que estaba pasando en San Salvador de Jalostotitlán. San Salvador de Jalostotitlán. ¿Por qué le llamo San Salvador de Jalostotitlán? Me preguntó una persona, y le digo porque pues se llamaba San Salvador de Jalostotitlán. ¿Y cómo lo sé? Porque está así estipulado en documentos. ¿Desde cuándo? Pues no, me imagino que en el siglo XVIII se le ocurrió a un cura empezar a decirle San Salvador de Jalostotitlán. Eso digo yo, que debió de haber sido desde el primer momento en que se le hace un beneficio y se le llama así. Que haya documentos que lo declaren hasta un cierto tiempo, eso es mínimo. San Salvador de Jalostotitlán. Y con esto damos fin a la quinta parte de este largo pero increíble proceso en contra de el beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán, Francisco Muñoz de Bohórquez. Y con esto me despido, y esperen la sexta parte en el episodio número 48, posiblemente. Tal vez haga de otras cosas que tengo por ahí, pero no voy a tratar de seguir esta serie.
Les agradezco a todos los que les ha interesado y es un placer estar con ustedes. Se despide su anfitrión, Jorge Barba. Hasta luego. No se les olvide darle me gusta, compartir y suscribirse. Y recuerden que esto de relatores es gracias a ustedes y en honor a nuestros ancestros. ¿Ok? No se les olvide que ya nos pueden escuchar por Spotify. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.